Saben ustedes que la semana pasada abrimos con esta portada, la portada del diario, del periódico conservador británico The Economist, que habla de la catástrofe alimentaria por venir. Ahí están las espigas de trigo, que si vos te acercás, ves que son calaveras. Y por supuesto, esto llega después de la advertencia que hizo el presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también lo hablamos acá. Andrew Bailey dijo que esperaba aumentos catastróficos del precio de los alimentos a nivel mundial. Lo dijo hace 2 semanas, no lo dijo a principios de la guerra en Ucrania. Lo dijo hace 2 semanas cuando ya había subido 80% el precio del trigo. Aumentos catastróficos del precio de los alimentos y hambrunas no solamente en países pobres, sino también en países en desarrollo. Después de Bailey vino esta etapa, después de esta etapa vino el foro de Davos la semana pasada y allí en Suiza, después de 2 años, los grandes magnates del mundo, entre ellos los zares de las plataformas, hablaron de ese mismo temor, de esa misma perspectiva, la de una hambruna a nivel mundial, ya no solamente como consecuencia de la guerra, sino como consecuencia de la pandemia, de los desacoples entre oferta y demanda que aparecieron luego de la pandemia, de la guerra, de la inflación que generó la guerra y de la reacción de los países ricos contra la inflación, porque lo que están haciendo los países ricos como Estados Unidos, como los países de Europa, es empezar a recalibrar sus políticas económicas, especialmente sus políticas monetarias, para enfrentar este monstruo nuevo, una inflación que por primera vez en 30 años desborda los 2 dígitos en la mayoría de los países. Bueno, en ese contexto es que acá se da la aceleración inflacionaria a un ritmo también desconocido en 30 años, pero con un piso mucho mayor. Una inflación del 70%, diría yo, anual, en caso de que se confirme el dato por encima del 5% para mayo, el mes que cerramos hoy, dado que junio va a tener aumentos fuertes en servicios y además va a arrastrar la inercia de los aumentos de estos últimos meses. Bueno, en la Argentina se vive una especie de marcha a 2 velocidades. Por un lado hay una fuerte recuperación, incluso una fuerte entrada de dólares de la mano de niveles de exportaciones récord, pero con salarios que invariablemente en todos los casos están deprimidísimos. En este gráfico que hizo la consultora P/Q, lo que se ve es cómo incluso en los sectores que están no solo por arriba de la pandemia, sino por arriba de su pico histórico. Acá está comparado, por ejemplo, primer trimestre de 2022 contra primer trimestre de 2018. En todos los casos, la variación del salario real es negativa frente al mejor momento del macrismo, ya no al momento después de su debacle, frente a diciembre de 2017. Fíjate, en el sector primario, la agricultura tiene más empleo, pero menos salario, a pesar de tener más actividad. La pesca es un caso especial, viene realmente muy lastimada, pero también el salario cae y también cae el empleo. En la minería, la actividad creció muchísimo, incluso de la mano de nuevos proyectos. El empleo es menor frente al momento máximo, pero está mejorando, ya está arriba de la pandemia, y sin embargo el salario en uno de los sectores que mejor paga de la economía está 10% abajo, en términos reales, obviamente, contra la inflación. En la industria la realidad es peor todavía, porque si bien ya se recuperó de la prepandemia, todavía está un poco debajo de su pico y el salario está muy por debajo de su pico. Podría seguir así con todos los sectores. Te puedo mostrar el segundo de estos paneles donde, bueno, la realidad es la misma. Ajustes salariales del 17%, del 11%, del 15%. En el caso de la gastronomía y la hotelería, bueno, una catástrofe, ¿no? Todavía sin recuperarse frente al pico de actividad, con un 23%, casi 23% de pérdida salarial. Un contexto pasmoso para los salarios. Repito, en todos los sectores, en la tercera de las placas, vas a ver lo mismo. En todos los casos es igual. Más actividad, bueno, en algunos no se llega todavía a
a empatar la actividad del pico, pero es más actividad que en la prepandemia. Y en todos, la segunda línea da negativo. La variación del salario real está 10% abajo, 5% abajo, 13, 10, lo que sea. Bueno, esta es la realidad de todos nosotros. Es una realidad en la cual algunos gremios tienen más poder de negociación que otros, algunos consiguen empatarle a la inflación, pero todos vienen de una pérdida salarial importante. En algunos casos consolidada ahora, porque también se pierde frente a la inflación, en otros casos algo compensada, pero siempre con un ajuste salarial. No es la realidad de todos los argentinos, porque hay un auge de los precios de las commodities que exporta el país y eso redunda en mayores ingresos para los exportadores y particularmente para los productores de proteínas. Lo que está en juego en estos juegos del hambre es la proteína. Ya hay un 19% de las calorías comerciadas a nivel mundial que están siendo objeto o de prohibiciones de exportar o de restricciones, como en Argentina son los cupos, las licencias, también las retenciones a la exportación. Cuando uno le hace esta pregunta a algún representante del sector agroexportador, lo que dicen es: nosotros no podemos pagar ningún impuesto más. Pero ¿cómo? Si el trigo vale 80% más que en enero de este año. No, no podemos porque también nos subieron los costos, dicen ahí. La semana pasada te mostré, en base a la revista Márgenes Agropecuarios, cómo el gasoil en toneladas de soja, por ejemplo, está más barato que nunca. O cómo un tractor en cantidad de vaquillonas está también más barato que nunca. O sea que los costos del sector agropecuario no subieron tanto como los precios. Esta es una buena manera de correr la hojarasca y de pensar juntos quién gana y quién pierde en términos de economía política en la Argentina. El gobierno ahí entra a dudar porque dice: bueno, yo quisiera poner retenciones, pero no puedo porque en el Congreso voy a rebotar. Después aparece el ministro y dice: no está ni siquiera la intención. Cuando digo el ministro Guzmán acá, por ejemplo, pero también el ministro de Agricultura por Twitter. Después sigue la discusión y uno empieza a ver realmente cuál es el eje de la impotencia oficial. Y el eje es político, es una oposición embanderada en contra del salario, curiosamente, pero con chances de ganar las elecciones del año que viene, embanderada en contra del salario. En esa misma revista que te cité la semana pasada, la revista Márgenes Agropecuarios, una revista súper especializada del sector, con planillas, con datos, que, bueno, obviamente está consustanciada con los intereses del sector en el cual trabaja, se ven las series largas de valores y de costos de todos los cultivos. Y con solo mirar esos cuadros y convertirlos en gráficos como este que te voy a mostrar ahora, lo que se ve es que nunca se ganó más plata que ahora con estos precios en la producción agrícola, específicamente en la pampa húmeda argentina. Fíjate, en verde tenés el precio neto de costos de comercialización que rige en la Argentina para, en este caso, el trigo, un ejercicio de 20 quintales que hace esta revista. Una explotación promedio, pero corramos la cantidad, no importa la cantidad que produzca. Lo interesante es la dinámica. ¿Cómo pasó de esos valores en enero de 2015? ¿Cómo fue aumentando? Y cómo ahora esos valores, el valor verde, que es repito, el precio en dólares neto de costos de comercialización, y cómo evolucionó el costo total que tiene para producir eso por ejemplo, en este caso, productor de trigo. Fíjate, si era 387 el costo en enero de 2015, hoy, mayo de 2022, el costo aumentó a 638. Ahora, en ese mismo lapso,
el valor neto que percibe el productor por esta cantidad de quintales aumentó de 392 a 1.131. Repito, lo que aumentó de 387 a 638 son los costos, lo que aumentó de 392 a 1.131 son los valores que percibe, el ingreso neto del productor. ¿Qué es lo que genera esto? Que de un cultivo que no tenía prácticamente rentabilidad en enero de 2015, cuando regían retenciones del 23%, el doble que las de ahora, y cuando el precio estaba muy por debajo del actual, ese mismo cultivo pasó a tener de esa rentabilidad casi nula, casi negativa, de $5, a tener una rentabilidad de casi $500 ahora. Esto es el margen bruto de producir trigo en Argentina. 100 veces más. Fíjate en este último tramo, vení, cómo aumenta. Ahí puse los valores mes por mes. La rentabilidad que podían esperar en enero de este año era de $300 y ahora es de casi 500. O sea, no están todos igual que nosotros, los asalariados, las pymes, los cuentapropistas, en definitiva los que vivimos o trabajamos en el mercado interno. No estamos todos igual. Con la soja podría hacerse un ejercicio parecido. La soja es el cultivo de exportación más importante de la Argentina. Y también, así a simple vista, sin entrar en detalle, lo que ves es que el margen de este mayo de 2022 es muy superior, es 357, ahí tenés arriba el valor y abajo el costo, o sea, arriba el ingreso y abajo el costo, y esos 357 eran, hace apenas 7 meses, en octubre de 2021, $283. Lo que haciendo soja representaba una ganancia de $283 en octubre del año pasado, hoy representa una ganancia de $357. Esto es importante para hablar en la misma unidad de cuenta, ¿no? Porque lo que dice todo el tiempo el sector agrícola frente a esta realidad del mundo en guerra, en crisis global, en riesgo de hambruna, es: a nosotros nos subieron los fertilizantes. Bueno, es cierto, subieron los fertilizantes, mucho menos que los valores de exportación. Y es cierto, en algunos casos algún costo puede haber aumentado más, pero el margen, como está mostrado en la revista Márgenes Agropecuarios, que de hecho se llama así, es muy superior en todos los casos, invariablemente. Este estudio lo tienen hecho en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de las provincias del núcleo sojero, del núcleo triguero, lo tienen hecho en Córdoba también, una provincia que siempre fue muy refractaria a la idea de fijar retenciones, de establecer controles a los mercados agrícolas. Pero claro, esos controles se están haciendo virales en todo el mundo. Fíjate, de enero a mayo de este año, según la ONU, según el Programa de Alimentos de la ONU, la cantidad de países que tomaron medidas para evitar subas de alimentos aumentó muchísimo, muchísimo. Prohibir directamente una exportación, como hizo India con el trigo hace 10 días, bueno, era algo que hacían solamente 3 países en enero de este año. Ahora ya son 19. 19, repito, que representan casi el 20% de las calorías comerciadas a nivel global. Los que establecieron restricciones, como la Argentina, cupos, era solo 1 a principios de este año y ahora ya son 7. Esto incluye, por ejemplo, a Indonesia con el aceite de palma. Indonesia es el mayor productor y exportador de aceite de palma y ante el riesgo de que, como el aceite de soja y de girasol se encareció, también subiera el de palma por la guerra en Ucrania, dijeron no lo exportamos más. Acá es algo clave para la alimentación de los habitantes del país, no lo exportamos más. Así, cantidad de países que están reaccionando en defensa de sus habitantes, pero también en defensa propia. Los gobiernos en defensa de revueltas, revoluciones como las que ha habido en otros momentos. La primavera árabe muy paradigmáticamente, como respuesta a los aumentos de los alimentos.
Es eso lo que disparó las grandes revueltas a lo largo de la historia del capitalismo. Cuando sube el alimento y cuando no alcanza para vivir. Bueno, ahí aparece un personaje que ustedes vieron acá en vivo hace apenas 3 semanas, que es Martín Guzmán. Un ministro que ahora asume entero el costo de la inflación. Digo ahora que renunció Feletti, ahora que incorporó a su ministerio la pelea contra los aumentos de precios. Esta pelea viene complicada, 6,7% de inflación en marzo, 6% en abril, probablemente más del 5% en mayo, y en junio un número parecido. Pero Guzmán se tiene confianza. El presidente, cada vez que puede, lo ratifica, aunque en privado a veces habla de la posibilidad de su reemplazo. Guzmán, por las dudas, se blinda. Habla con empresarios, él mismo, y lo hace cada vez más frecuentemente. Mira, esta es una reunión que tuvo con algunos de los empresarios que más lo idolatran, que hacen prácticamente propaganda del ministro en el establishment, como por ejemplo Antonio Aracre de Singenta, pero también otros que estuvieron aquí en Brotes Verdes, gente que, bueno, tiene su recorrido político y mediático también. Estuvo en el Yao Yao Martín Guzmán con los dueños de la Argentina en el foro este de Retiro, donde también habló Mauricio Macri, donde también habló Horacio Rodríguez Larreta. El martes se va a repetir esta postal, pero en el Sheraton. Va a estar Héctor Manieto. Va a estar Paolo Roca. Van a estar los pesos pesados de verdad. Los socios de AEA, ¿no? La Asociación Empresaria Argentina. Y ahí, en el Sheraton, de algún modo, los empresarios lo van a cobijar a un Guzmán que todavía no se sabe incluso si puede llegar a cerrar el encuentro. Este cobijo, claro, es también, como el del presidente, algo esquivo, porque estos mismos empresarios son los que están hablando con Horacio Rodríguez Larreta de la posibilidad de un recambio moderado en el Ejecutivo Nacional. Son empresarios que lo miran a Macri, ven que está dispuesto a ir por ese segundo tiempo, pero que saben también el peligro de apostar por un Macri que quizás en un balotaje le gana a Cristina, pero que pierde contra cualquier otro candidato que ponga el oficialismo. Son todas especulaciones a esta altura. Pero que las hay. Y los empresarios, así como a dos puntas, por un lado le guiñan un ojo a Guzmán, pero por otro le ponen plata a la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, donde hay un recaudador muy activo que antes trabajaba para Macri y ahora trabaja para el jefe de gobierno, que es Edgardo Sensón. También le hacen promesas al presidente, Alberto Fernández, como le pasó con Luis Pagani, el dueño de Arcor. El presidente le confesó a Ernesto Tenenbaum, hace ya 2 semanas, que había tenido una conversación con Pagani hace 2 jueves. Claro, fue hace 10 días la entrevista, hará 15 la reunión con Pagani. Esa misma noche que habló largamente con Pagani sobre cómo enfrentar la inflación, cómo llevar adelante esta guerra, por ahora fallida, contra la inflación, esa misma noche Arcor mandó lista de precios con aumento del 10% a los supermercados. No lo hizo Pagani por celular mientras estaba con el presidente, pero lo habrá hecho Kaufman, Brea, o sea, su equipo. O sea, la orden estaba dada cuando fue a hablar con el presidente. Fíjense ustedes hasta qué punto la falta de autoridad presidencial empieza a permear, a percolar la macroeconomía en todas sus variables. Arcor también había sido de las que subió precios preventivamente cuando Alberto Fernández le declaró aquella fallida guerra a la inflación, recordarán ustedes, ¿no? Que hubo una semana en la cual, bueno, el viernes arranca la guerra contra la inflación, el miércoles metieron
El miércoles metieron un bombardeo preventivo, porque claro, si le anuncian un ataque, imagínense, ¿no? Al margen de lo inconveniente de una metáfora así, cuando caen bombas de verdad acá en nuestro mismo planeta. Pero la inflación es como un tic-tac que lo corroe a Guzmán, que lo corroe a Alberto Fernández, cuando falta un año para la campaña. Un año. 15 meses para las elecciones, un año para que arranque la campaña fuerte y menos para que los gobernadores, que suelen ser como esos pajaritos que tiran en la mina, adentro de la mina para ver si falta el oxígeno, los gobernadores se dan cuenta al toque y empiezan a jugar para la propia cuando ven que la lista de arriba empuja hacia el abismo. Eso se lo están empezando a dar cuenta los gobernadores claramente, pero antes que eso, hay una jugada del oficialismo para enfrentar al Fondo Monetario de la mano de un viejo conocido, Roberto Lavagna. A Roberto Lavagna lo fue a consultar Gustavo Vélez a su campo de Cañuelas. Se habló en realidad de que había sido una conversación larga del presidente con Lavagna, después se especuló con un encuentro físico. La verdad es que Lavagna cumplió 80, está más entregado a la vida familiar que a otra cosa, muy contento con sus nietos, no quiere hablar en los medios, lo que le insistí para entrevistarlo acá, no hay caso. Pero a Lavagna le llegó Gustavo Vélez, que suele ser enviado por Alberto Fernández para estos encargos específicamente, a preguntarle a quién pondría en lugar de Guzmán. Ya había contestado Lavagna que pondría a Zarghini, a Jorge Zarghini, la oveja, un hombre que es diputado suyo, pero cordobés, pero que además fue funcionario en la provincia de Buenos Aires, es un economista del dualdismo en su momento, de Lavagna hoy. Esta vez, hace un mes, no le dijo lo mismo. Lo que le dijo a Vélez, Lavagna, fue: el problema no es económico, es político. Así que el que tiene que asumir es Sergio Massa. Sergio Massa rodeado de un equipo de economistas que pueda explicarle a la sociedad cuál es el problema de hoy y cuál es la necesidad o el sacrificio que requiere el momento para luego salir de esta encerrona. Bueno, es el escenario que quiere hacer prosperar también el propio Sergio Massa, que hizo trascender después una reunión con sus economistas, con Martín Redrado, con Miguel Peirano, con Martín Rapetti, con Diego Bossio. En fin, una reunión donde Massa pretende mostrarse con volumen político y poner en valor algo que hoy por hoy es el único que lo tiene, que es que habla con Alberto, habla con Cristina y habla con Máximo Kirchner. Claro, esa remake, la de un superministro que enfrente al Fondo Monetario, es la remake de un Lavagna que salió exitoso de aquel trance, pero de un Massa que no la tiene asegurada. Le preguntaron si se anima, y sí, claro, quiere ser presidente. Sergio Massa ha juntado las voluntades necesarias para hacerlo, tiene la audacia necesaria también, y tuvo la paciencia de esperar, pero tiene un problema. Igual que Cristina, igual que Alberto, este gobierno, estos resultados. Y claro, ahora también tiene el problema del Fondo Monetario. Al terminar el mes que empieza mañana, o sea, dentro de 30 días, vamos a tener la certeza de algo que hoy, los que seguimos la economía, sospechamos con mucha probabilidad, que es que se va a romper el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, el Fondo Monetario hasta ahora viene cumplido con las metas que le impuso a Martín Guzmán, porque hasta marzo se cumplió con el primer tramo de ese compromiso. Ahora, de marzo a junio hay otra cuota de condicionalidades que es lo que no se va a cumplir. Mirá, para el 30 de junio el Banco Central tiene que haber juntado reservas netas por 4.800 millones de dólares.
no debería haber transferido más de 438 mil millones de pesos al Tesoro en adelantos transitorios. Ya lleva cerca de 300.000. Claro, son datos que se van a conocer en 30 días. Unos días después se va a conocer el resultado fiscal, donde la meta se va a cumplir solamente en caso de que este mes haya ajuste. Ajuste en la obra pública, por ejemplo. Bueno, acá tenés, por ejemplo, lo que debería estar pasando, según la meta, con las reservas del Fondo Monetario. Este es un gráfico del Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz. Lo que debería estar pasando con las reservas y lo que está pasando en realidad en la línea verde. Claro, llegó, por eso el subidón de la línea verde, llegó el desembolso del Fondo Monetario justito antes de que opere esa meta, ¿no? Antes de que haya que cumplir esa meta. Ahora, después las reservas empezaron a caer. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo pago de importaciones, pago de deudas de las empresas al exterior, porque se van dólares también por el turismo, que se van pocos porque menos gente viaja, pero no entra ninguno, porque la gente que entra la cambia al blue. Bueno, todo eso es lo que está haciendo diverger la realidad de la expectativa, como dicen en las redes sociales. Esta es la realidad, la verde, y esa es la expectativa del Fondo Monetario. Eso se va a incumplir. ¿Cómo va a ser el gobierno para contarle a la sociedad que no cumple con este acuerdo con el Fondo Monetario que firmó este mismo gobierno este año, que votó este mismo Congreso este año? ¿Y cómo va a ser para a la vez intentar ganar las elecciones el año que viene con una inflación que coquetea con los 3 dígitos? Nadie tiene idea. Lo que está claro es que queda poco tiempo y que del otro lado empieza a organizarse la oposición con un Javier Milei que más que nada parece una distracción en este momento y con un Mauricio Macri que, bueno, a Horacio Rodríguez Larreta lo mira con desdén y a los radicales los mira con más desdén todavía. Massa parece ser, en ese contexto, la elección que también puede llegar a tolerar o prohijar Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Y bueno, porque hay candidatos del kirchnerismo en juego, obviamente, está Guado de Pedro, está Axel Kicillof, está Máximo Kirchner, pero Massa aparece como el escape hacia ese centro que representa a Horacio Rodríguez Larreta y que los empresarios que hoy blindan a Guzmán estarían dispuestos a acompañar. Ahora, Cristina habla con Massa, pero no negoció con él un programa, las personas que lo llevarían adelante, no habló de un rumbo, de una estrategia frente al Fondo Monetario. Y este fue un error que ya cometió una vez. Hace 3 años. ¿Será esta la segunda?